Vale. Bueno, pues vamos a ver hoy la segunda parte del seminario del otro día, ¿vale? Porque no es que fuera dos partes necesariamente, pero sí que son dos perspectivas que me gustaría que tuviésemos para entender el punto actual de cómo está la tecnología de la que estamos hablando, ¿vale? Que son sobre todo los modelos GPT y la inteligencia artificial generativa del lenguaje natural. Entonces, el otro día estuvimos viendo sobre todo en qué consistía la inteligencia artificial desde un punto de vista general, los términos que se manejan, qué conceptos tiene por detrás, cuáles son sus clasificaciones según distintos criterios, ¿vale? Pero claro, esa tecnología la está desarrollando alguien y depende de quién la desarrolle, pues se puede utilizar para unas cosas, puede tener un recorrido, puede tener unas perspectivas de futuro, podemos saber un poco a dónde nos va a conducir. Manejar una de las tecnologías no significa que sepas manejarlas todas. Entonces hay que elegir bien cuáles vas a escoger dentro de tu repertorio a la hora de elegir con quién te casas. Y claro, cuando te vas a casar con alguien, pues también es importante saber quién es esa persona, ¿no? Pues en el caso de estas tecnologías, igual. Entonces, hoy me quiero centrar en primer lugar en cuál ha sido el recorrido hasta ahora de desarrollo de estas tecnologías, de estas últimas de las que estamos hablando. Em, Entender cuáles son sus motivaciones, que podamos imaginarnos un poco cuál podría ser su futuro y finalmente acabar hablando de desafíos que tiene la tecnología entre manos en la actualidad y de cómo se está aterrizando, cómo se está materializando en plataformas y en soluciones. Porque lo que veremos después de este seminario ya será algo mucho más terrenal, algo más que podemos tocar, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con herramientas concretas, vamos a empezar a trabajar con procedimientos como, yo que sé, ingeniería de prompts y cosas así, ¿vale? Vamos a ir aterrizándolo. Pero el primer seminario y este, digamos que son conceptuales para tener una idea general de cuál es el escenario, cuál es la escena de la IA actualmente. Entonces, voy a intentar ir un poquito rápido, perdonadme si meto algún error, porque es una historia muy complicada en la que necesariamente me voy a tener que saltar cosas para quedarnos con lo más importante, pero si no, no acabaríamos en el tiempo que tenemos. Entonces, como decía, ¿qué vamos a ver? Muy rápidamente, pues de dónde surge la revolución de los modelos GPTs que nos ha traído hasta este seminario, ¿vale? Que mueve el interés general actualmente, ese que situaba a Gartner en lo más alto del ciclo de hype, ¿vale? Pues de dónde surge todo eso. Noticias importantes de lo que ha ocurrido detrás de todas estas cosas a lo largo de los últimos años y que quizá te has perdido. La motivación y la postura que tienen las compañías detrás de la inteligencia artificial de estos modelos fundacionales. Y la opinión de expertos, los desafíos que se están poniendo en marcha y sobre todo vamos a ir luego aterrizando esto en qué tipo de cosas podemos utilizar ya. Como decía, vamos a ver algunos ejemplos concretos y quién puede hacer dinero con todo esto, ¿vale? Que será lo que nos motive a utilizar las herramientas que veremos en seminarios futuros. Entonces, por tomar algún punto de partida, como ya el otro día hacíamos una vista así un poco cronológica de la tecnología, vamos a situarnos en aquel momento de los años 50 en el que la gente se empezaba a flipar, ¿vale? La gente empezó a conocer el perceptrón, empezaron a imaginarse futuros donde las máquinas podrían hacer todo lo que hacía un humano, ¿vale? Empezó a surgir mucha ciencia ficción alrededor de lo que se podía hacer hasta que de repente hubo un punto de inflexión en el que eh, con el libro este que comentábamos de Perceptrons, se demostraba que los perceptrones no podían llegar a hacer todo eso, que era imposible ese futuro que se estaba imaginando y se produjo el invierno de la inteligencia artificial, ¿vale? O uno de los inviernos. Entonces, en aquel momento todo parecía detenerse. Ya vimos en aquel seminario que siguió avanzando y que hubo, sobre todo en temas de visión por computación, hubo varios avances en cuanto a vehículo autónomo, cosas así, ¿vale? Se siguió trabajando y que gracias a eso se desbloqueó la situación de parálisis en la que se estaba y finalmente muchos de esos problemas acabaron resolviéndose, ¿vale? Que es precisamente por lo que estuvimos viendo en el seminario anterior con mucho mayor nivel de detalle. Claro, en 2010 ya tenemos un escenario en el que ha habido una victoria de una máquina sobre el campeón del mundo de ajedrez, el AlphaZero,
Tenemos vehículos autónomos capaces de superar desafíos increíbles y tenemos máquinas que son capaces de memorizar datos y ganar por aplastamiento a, a los mejores en Jeopardy, por ejemplo, que son cosas que pueden no parecernos muy interesantes, pero que en aquel momento supone un evento de interés general muy notable y que mostraba la fortaleza que estaban empezando a tener las inteligencias artificiales de nuevo. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que hay un resurgimiento del interés por aquello que se imaginaban en los 50, la inteligencia artificial general, que ya vimos el otro día, que es la inteligencia artificial fuerte, esa que puede hacer mediante multimodalidad, ¿vale? Trabajando con un montón de sistemas, no solo con texto, puede hacer cualquier cosa que un humano pudiese hacer en un entorno digital, ¿vale? Incluso superar a lo que podría hacer un humano, en velocidad, en capacidad, en lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que este interés renovado pues mueve, como siempre, el dinero, porque quien pueda alcanzar la AGI en primer lugar, obviamente va a cambiar la sociedad, va a cambiar los trabajos, va a cambiar muchas realidades que van a hacer que el mundo se transforme de una forma importante. Y ahí detrás hay muchos intereses. Y aquí llegamos a el punto de partida de esta nueva revolución de interés, ¿vale? Esta revolución mediática y esta revolución técnica o tecnológica que estamos viviendo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería ese punto de partida? Pues este interés renovado. Y en ese interés renovado tenemos a dos personas que muchos le ponen, le señalan cuando hablan de este inicio, que son Mustafa Suleyman y Demis Hassabis. Ambos son ingenieros británicos, son investigadores de inteligencia artificial eh, y son empresarios también, ¿vale? Demi Hassabis en su caso es neurocientífico y Mustafa Suleyman es un empresario británico. En común deciden poner un plan para alcanzar esta inteligencia artificial general. ¿Cómo? Pues enseñándole a jugar a videojuegos, la verdad, igual que se había estado haciendo con AlphaZero y con AlphaGo más adelante, que ya lo veremos en qué momento surge y por qué. Pues hay mucho en torno a los videojuegos, porque los videojuegos permiten entornos controlados, permiten eh, generar simulaciones, hay multitud de datos con los que poder contrastar, ¿vale? Entonces digamos que es como un escenario con el que se puede entrenar a una inteligencia artificial con un conjunto de reglas finito y a partir de ahí luego extrapolarlo a otros escenarios más complejos. Bueno, pues estas dos personas retomaban el interés, tenían de nuevo el interés en alcanzar la AGI, pero no tenían los medios. En aquel momento también había otra figura que era Elisher Yudkowsky, que es un escritor que se había hecho muy famoso sobre todo porque ponía a la inteligencia artificial como una especie de salvadora en la que podría curar enfermedades como el cáncer, podría acabar con la pobreza y en general podría ayudar a la humanidad en todo tipo de cosas. Esto despertaba muchísimo interés en aquel momento. Como ya digo, estaba empezando otra vez una revolución del interés en torno a esto. Y entonces, en torno a él se empezaban a formar pues muchos círculos de gente muy poderosa y de gente académica que a los que digamos que orbitaban a su alrededor, ¿no? En una de estas fiestas en las que se reunían estas personas, Peter Thiel, que es uno de los cofundadores de PayPal, o sea que tiene mucho dinero, eh, entró en contacto con Demi Hassabis. Y en esa fiesta despertó su interés, hablaron en privado y finalmente Peter Thiel decidió invertir en la creación de DeepMind, que es la primera compañía así notable que se creó para perseguir la construcción del primer AGI, ¿no? De la primera inteligencia artificial general. Además, Peter Thiel, como era cofundador de PayPal, conocía a Elon Musk y los puso en contacto. Pues bien, aquí empiezan a pasar cosas interesantes que tienen luego mucho que ver con cómo se van a ir moviendo los intereses de las distintas compañías, o al menos en lo que llega a los medios. Porque esto al final lo vas descubriendo a través de noticias y de publicaciones que se hacen por ahí. ¿Y qué ocurrió aquí? Pues que en una visita a SpaceX,
Elon Musk le explicaba a Demi Hassabis que realmente uno de los intereses por los que querían colonizar Marte era precisamente para poner a salvo a la humanidad en caso de que hubiese una catástrofe. Y Demi Hassabis le comentaba que si en aquel momento las máquinas tomaban el control y eran la amenaza, perseguirían a los humanos hasta allí y acabarían con ellas. ¿Vale? Algo como estas dos imágenes de aquí, personas, y llega el Terminator por detrás a perseguirlas y acabar con la humanidad. Y por lo que sea, Elon Musk, que nunca ha dejado de sorprender con sus locuras, pues esto le llamó mucho la atención y decidió invertir también en DeepMind como una forma de tener cierto control sobre la evolución de la inteligencia artificial. Claro, estas dos grandes inversiones empezaron a llamar la atención de otras compañías importantes en Estados Unidos, como Google y Microsoft, y también en otras partes del mundo, como Baidu, en China. ¿Y qué pasó con esto? Pues que empieza a moverse todo el dinero. En aquel momento, un equipo de trabajo que está dirigido por el catedrático Geoffrey Hinton, que es eh, para muchos es el que consideran el padrino de la inteligencia artificial por todos los avances que había hecho hasta entonces, ¿vale? Es una de las figuras más respetables en este sentido. Eh, Junto con un equipo de élite, habían desarrollado un modelo que AlexNet, ¿vale? Este modelo lo que hacía era ser capaz de identificar rostros en imágenes. Eso en aquel momento era un logro muy importante. Y lo además lo habían conseguido con el uso de dos tarjetas de Nvidia, tan solo, ¿vale? Es verdad que utilizaron, creo que fue cerca de 1,5 millones de imágenes, lo entrenaron durante 6 días y fue un trabajo, o sea, de académicos de primer nivel. Pero habían conseguido un logro que no se había conseguido antes, ¿vale? Que era reconocer rostros en imágenes. Y claro, esto era una tecnología ya tangible, algo que se podía empezar a poner en marcha en algún escenario. Y aquí tengo es que como tengo muchos logotipos, veréis que aparecen cosas por ahí que ya he contado. ¿Vale? Está Nvidia aquí de por medio y me parecía interesante destacarlo porque más adelante vamos a ver que Nvidia ha capitalizado todo esto de una manera brutal, ¿vale? Aquí en este momento lo que ocurría es que Nvidia había lanzado los modelos CUDA, que eran una forma de ejecutar en paralelo dentro de las GPUs. Entonces, de repente se podían utilizar para algo más de lo que se venía utilizando hasta ahora, que era únicamente pues para representación de gráficos, en entornos 3D, videojuegos y todo ese tipo de cosas. Pues ahora se podían utilizar para una computación en paralelo que ya vimos el otro día también, que era uno de los bloqueantes que había impedido la evolución de la inteligencia artificial durante varios años. Bueno, pues como decía, Baidu fue la primera en interesarse por este modelo y ofreció 12 millones de dólares por esta patente. ¿Y qué ocurrió? Que claro, era una cifra astronómica para una persona que trabajaba en una universidad, no sabía qué hacer, ¿vale? Entonces decidió no hacer nada, no aceptó la compra y lo que hizo en su lugar fue hacerse una idea de qué estaba dispuesto a ofrecer la gente por este tipo de avances, porque no había un precio todavía para una cosa como esta. Entonces, en aquel momento, Eliseo Yudkowsky, nuestro amigo de antes, como siempre, seguía dando sus charlas y conferencias, y en la NIPS, que es una conferencia de procesamiento relacionado con la inteligencia artificial, pues Geoff Hinton hizo una subasta de sus avances y de su equipo. Ojo a esto, ¿vale? Porque estaba ofreciéndose él para continuar junto con su equipo para seguir trabajando dentro de esta subasta. Entonces, desde el email de su casa, fue controlando las pujas que se iban haciendo y las mayores pujas las hicieron, por supuesto, DeepMind, no podría faltar porque era de las compañías punteras en aquel momento, la única que estaba dedicada a esto así de manera más importante. Microsoft, que como siempre está en todas partes y quería llevarse su parte. Y las que más pujaron fueron 44 millones de dólares, tanto Baidu como Google. Claro, ante estas dos ofertas, el americano se decide, bueno, no es americano, pero la verdad es que no sé dónde es, creo que británico, no lo sé. Pero
se decidió por los americanos, ¿vale? Entonces, en ese momento, Google se hizo con el equipo de élite de... que había estado trabajando en esto. Y además pasó otra cosa curiosa, y es que en DeepMind se dieron cuenta de que no iban a poder competir contra estas cifras y no iban a poder retener su propio talento, porque claro, no tenían capacidad económica para afrontar a los gigantes que quisieran robarles el talento cada vez que hicieran avances. Y se puso en venta. Ofreció la compañía a al mejor postor y dos se interesaron en ella. Bueno, varios, pero los dos más importantes fueron Google y Facebook. Y aquí ocurrió también otra cosa interesante y es que DeepMind puso condiciones. Como ya sabemos, estaban preocupados desde el principio en que la AGI no matase a los humanos en Marte, ¿verdad? Pues había un poco de eso todavía en estas condiciones, y es que no querían que esta tecnología, la que ellos generasen, se utilizase para propósito militar y que debería existir un comité ético independiente para controlar todos los avances, progresos y usos que se hiciesen de esta tecnología en el futuro. Y como podéis imaginar, pues a Mark Zuckerberg esto de no utilizar algo para el lado de la oscuridad no le gustaba, así que finalmente se quedó Google con DeepMind y aquí tenemos en cuenta que tiene ya el equipo más talentoso que había en aquel momento, que era el equipo de Geoffrey Hinton, y la empresa más puntera en estos avances, ¿vale? O sea, Google está liderando claramente la carrera armamentística dentro de lo que es la creación de las inteligencias artificiales. Pero Facebook tampoco quiere perder la vez. Así que ficha a Jan LeCun, que es un catedrático también y ex colaborador de Geoffrey Hinton. Y junto con él, pues fichan también a un equipo bastante potente para empezar a trabajar en la inteligencia artificial. Y aquí vemos cómo a través de intereses económicos, pero también filosóficos incluso, se están empezando a formar distintos bandos, ¿vale? Y esto es lo que va a empezar a conformar cuál es el escenario actual. Estas idas y venidas, estos tejemanejes entre las distintas compañías. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como estos que no hemos hablado, que no son los principales actores, que también están empezando a armarse, ¿vale? Por ejemplo, Mark Zuckerberg fichando a Jan LeCun en Facebook. Tenemos Microsoft, que tiene su propio departamento de investigación dedicado a la inteligencia artificial. Y tenemos a Baidu, que decide fichar a Andrew Ng. Nunca he sabido cómo decir su apellido, pero que trabajaba en Estados Unidos y también lo ficha para armar su equipo y empezar a montar sus propios modelos. Y por otro lado, tenemos a los que obviamente lideran aquí todo el asunto, porque tienen a los mejores en su equipo en este momento. Aquí ocurre también otro movimiento importante que da pie a una de las compañías más notorias en la actualidad, que es la relación entre Elon Musk y Larry Page en Google, ¿vale? Eran muy amigos, eran amigos íntimos, pero en un momento dado, en una fiesta que mantuvieron, se produjo una conversación en la que ambos discutían sobre el futuro del empleo de la inteligencia artificial. En opinión de Larry Page, los humanos empezarían en el futuro, esto era una conversación entre amigos, empezarían a hibridar con las máquinas y él defendía que en ese escenario, pues las máquinas empezarían a competir por los recursos con los humanos. Y Elon Musk decía algo así como que si eso sucedía, entonces las máquinas, que iban a ser mucho más eficientes, acabarían directamente con los humanos. Nuevamente, esta preocupación que ya había surgido en ocasiones anteriores. Y aquí se empezaron a cruzar algunas acusaciones. Eh, Larry Page y Elon Musk discutieron por esto y básicamente lo que ocurrió es que Larry Page dijo que Elon Musk era un especista porque prefería a los humanos sobre las máquinas y Elon Musk decía que en ese caso él lo sería, pero entonces en Google no estaban debidamente preocupados por la seguridad los problemas de seguridad que podría suponer la inteligencia artificial en el futuro. Vale, aquí
un recorte de la noticia donde veí esto que me hizo mucha gracia, por eso lo he querido traer. Y el caso es que con una conversación como esta no volvieron a dirigirse la palabra y de hecho Elon Musk, que era cofundador, bueno, era socio de DeepMind, cortó los vínculos con DeepMind y abandonó esta empresa. Y de aquí, de este movimiento, es importante porque surge algo que luego ha sido lo que ha liderado básicamente los medios últimamente, que es su relación con Sam Altman, ¿vale? Sam Altman en ese momento era CEO de una coordinadora de startups porque siempre tiene mucha habilidad para poner en contacto a gente y de hecho dentro de esta compañía tenían a grandes empresas como Twitch y Dropbox, o sea que no es que no tuviese buenos contactos ni medios. Y lo que ocurrió aquí era que se pusieron en contacto y ambos compartían un poco la preocupación, o en eso parece ser, compartían la preocupación por defender a la humanidad frente a las máquinas, ¿vale? Por decirlo de alguna forma un poco divertida. Entonces, de esta relación surgió una unión, se rodearon también de un equipo bastante potente, incluso, por ejemplo, Ilya Sutskever, que habíamos visto, si habéis seguido alguna de las presentaciones que han hecho en OpenAI, pues le habréis visto ahí al frente en alguna, porque cambió de bando y se fue con el equipo de San Altman. Bueno, pues de aquí nace una especie de resistencia, ¿vale? De los humanos contra las máquinas. Y fundan OpenAI, organización sin ánimo de lucro. Esto es súper importante, ¿vale? Porque lo que querían aquí era crear una entidad que avanzase en la búsqueda de la inteligencia artificial general, pero siempre poniéndola a beneficio de las personas que invirtiesen en ella de manera libre y sin coste, ¿vale? A disposición de todos. Todos los avances que se hicieran aquí eran a disposición de todos. Y esto es importante porque va a traer muchos problemas después para OpenAI. En teoría, moralmente estaba muy bien, pero ahora veremos lo que pasa con esto. Pero OpenAI nace así, ¿vale? Nace como una organización sin ánimo de lucro para, digamos, dar herramientas a las personas para poder avanzar en inteligencia artificial de una manera segura y, y éticamente correcta. Desde entonces hasta 2008, estos equipos que se habían formado empezaron a hacer sus primeros avances, pero ninguno era especialmente destacable, digamos. O sea, sí que tecnológicamente eran increíbles, pero los resultados que podíamos ver los usuarios de a pie, pues dejaban bastante que desear. Por ejemplo, en Microsoft habían estado trabajando en su bot Tai, con los modelos que tenía internamente, y destacó sobre todo en las noticias porque era terriblemente eh, sociópata. ¿Vale? Era racista, era de todo. Decía barbaridades como esta. Y claro, uno pues no se siente muy orgulloso de hecho. De hecho, culpaban a los usuarios de haber manipulado las conversaciones con el bot para que llegase a este punto. O sea, quiero decir, no eran cosas muy bonitas. En Facebook, por ejemplo, tenemos la crisis que se produjo con el tema de Cambridge Analytics, donde se les culpaba de haber utilizado los datos de los usuarios para manipular pues, la opinión pública, ¿vale? Utilizando para ello modelos de inteligencia artificial. Y en Google, sin embargo, que tenían a los mejores, recordemos, pues estaban alcanzando, ellos sí, logros muy importantes. Uno de los más importantes, y no el que más, era la elaboración del paper que dio pie a los Transformers, del que hablamos en el seminario anterior, que ya os dije que supuso una revolución absoluta en la forma en que se estaban utilizando las redes neuronales recurrentes hasta el momento, por permitir su paralelización, sobre todo. Y por otro lado, logros que podíamos ver todos, o sea, que todos podíamos entender, como era la victoria de AlphaGo sobre el subcampeón, creo que era del mundo, Lee Sedol. Y esto fue muy importante porque no solo había vencido a un subcampeón en uno de los juegos más complejos que hay, sino que vencía en tan solo 24 horas a otras máquinas como AlphaGo Zero y además había conseguido este nivel de juego en tan solo 4 horas de juego.
Esto además se conseguía no con entrenamiento con partidas prediseñadas ni pregrabadas, sino que se conseguía mediante lo que hablábamos en la vez anterior, con aprendizaje por refuerzo, que básicamente consiste en que exploraba por sí mismo nuevas formas de juego que no había visto nunca. Esto fue muy llamativo, ¿vale? Y puso eh, pues despertó la atención de los que ya estaban moviéndose en este sentido. Y claro, como hemos visto, después de los enfrentamientos que habían tenido entre Google y Elon Musk, pues aquí había que hacer algo. ¿Y qué ocurría? Pues esto hacía mucha tensión en OpenAI. En OpenAI teníamos, digamos, la visión contraria a Google, porque precisamente había nacido de esas discrepancias. Entonces, Elon Musk empezó a temer que en Google estuvieran yendo demasiado deprisa y que en OpenAI, una organización sin ánimo de lucro, no iban a tener los medios para poder hacerle frente. Y lo que intentó, parece ser, porque aquí no se sabe todo muy claramente, fue hacerse con el control de la compañía. Según algunos emails, decían que no solo quería que la organización pasase a un modelo de fines de lucro, ¿sabes? Con fines de lucro, sino que además fuese absorbida por Tesla para que Tesla se beneficiase de sus avances, porque además en Tesla estaban trabajando en modelos de inteligencia artificial propios, y Tesla sirviese de fuente de ingresos para OpenAI. Y claro, esto no sentaba bien en una organización que había nacido precisamente como algo libre y abierto para beneficio de todos. Por lo tanto, se produjeron aquí algunas discusiones que acabaron con Elon Musk abandonando OpenAI. También estaba fuera de esta hora. No dura mucho en ningún sitio. Eh, y por otra parte, Microsoft no estaba teniendo, como vemos, buenos logros con sus avances en inteligencia artificial y decidió invertir para poder utilizar la tecnología de OpenAI dentro de la compañía. Para ello decidió invertir 1.000 millones de dólares. Pero OpenAI, al no tener fines de lucro, no podía hacer este movimiento. Así que decidieron fundar una nueva organización, ahora sí, que es OpenAI, pero con fines de lucro. ¿Vale? Entonces tenemos las dos. Esta, digamos, que servía como canalizadora de las inversiones hacia OpenAI, pero al mismo tiempo estaba condicionando hacia dónde iban los avances y además estos avances, además de estar dirigidos por empresas privadas, porque eran quienes pagaban, iban a ser utilizados ahí en primer lugar. Entonces, esto no gustó internamente y también se produjeron muchas discusiones que condujeron a que algunos de los miembros abandonasen la compañía. Por ejemplo, el vicepresidente, creo que era, y uno de los ingenieros también, Darío Amodei, que dejó la compañía de OpenAI para fundar una nueva, Anthropic, que, aunque no hayamos oído mucha de ellas, también es muy importante y está consiguiendo muchos avances. Y rápidamente, Google, para que ese talento y esos equipos no se pierdan, pues decide poner huevos también en esta compañía e invierte alguna cantidad en ella para hacerse con cierta parte del control, ¿vale? Aquí los que están arriba intentando agarrar todas las opciones antes de que otros hagan con ellas. Hay una auténtica guerra por el talento y por los avances tecnológicos en este sentido. Y bueno, ya en 2022 nos acercamos al final de toda la historia. Pero fijaos cómo se van acelerando los eventos, ¿vale? O sea, cada vez cuento más cosas por diapositiva y realmente hemos pasado de hablar en décadas a hablar en años. Pues en 2022 tenemos a Anthropic, que se acaba de formar, tenemos a los que están liderando todo en este momento, que es Google, que están avanzando en su modelo Lambda, ¿vale? Y de hecho, aunque solo tienen pruebas internas y los usuarios de a pie no vemos nada, eh, parece ser que los avances eran considerables, tanto que incluso llegaban algunas noticias curiosas, perdón, como el hecho de que un ingeniero de Google decía que había cobrado conciencia propia y que sentía y que había que liberarla, o algo así, si no recuerdo mal. Un ingeniero, ¿vale? O sea, quiero decir, es una persona que está cualificada, en principio, para hacer su trabajo y para entender lo que está ocurriendo. Y, y sin embargo, hacía estas declaraciones. Eso al menos quiere decir para mí dos cosas. Lo primero es eh, cuánto había avanzado, ¿vale? Porque era capaz de confundir a ese nivel.
Y lo segundo, daba un vistazo de lo que una persona normal puede llegar a pensar en el futuro. Cuando se tenga acceso a una tecnología más avanzada que esta, esto no va a ser solo una persona la que lo piense. Entonces aquí había cosas que considerar, ¿vale? Pero bueno, eso es en cuanto al grado de avance que estaba teniendo Google. Realmente nosotros no teníamos acceso a nada. Algunas personas abandonaban el equipo de DeepMind. Mustafa Suleyman, que hemos visto que era uno de los ideólogos que había en la primera diapositiva, junto con Demi Hassabis, abandonó DeepMind para montar su propia, su propia compañía. Y esto es súper importante también porque hay quien dice que esto se debe precisamente a discrepancias por la falta de un comité ético en DeepMind, que eran una de las condiciones que se pusieron. Sin embargo, sí que había habido algún comité ético. Lo que pasa es que se habían cancelado finalmente porque había muchos problemas con él. El primer tema que se llevó, por ejemplo, al comité ético fue el hecho de cómo se iba a afrontar la pérdida de empleos que iba a suponer la evolución de la inteligencia artificial. Y en aquel momento se llegó a poner sobre la mesa incluso que fuese Google quien pagase una especie de salario universal a todas las personas afectadas, ya que ellos iban a ser los responsables y al mismo tiempo los beneficiarios de todo ese trabajo que se había reemplazado por su tecnología. Entonces, claro, eso no gustaba y había muchas movidas y al final el comité ético se acabó disolviendo y al ser una de esas condiciones, pues se abandonó el equipo y no fue el único. Lo que sí ocurría, de hecho aquí se quiso ir mucha gente, lo que pasa es que a golpe de talonario Google lo retuvo, pero bueno. Eh, lo que sí también ocurre es que como siempre hay dos versiones y hay quien dice que Mustafa Suleyman pues estaba acusado de algunas cosas bastante graves en cuanto a todo tipo de cosas a nivel personal y profesional. Entonces, claro, uno nunca sabe realmente cuál es el motivo que hay detrás de estas decisiones. Por su parte, tenemos a Facebook, que cambia totalmente el paradigma, ¿vale? de la compañía, o digamos la visión que intenta proyectar, porque además de los problemas que estaba teniendo mediáticos por todo el tema de Cambridge Analytics, los bots que habían puesto en el mercado, pues tenían unos resultados terribles. Incluso era divertido ver cómo acusaban al propio Zuckerberg de explotar a sus trabajadores o de ser una persona siniestra. Y aún así sí que habían hecho avances, ¿vale? Por ejemplo, PyTorch, que es una de las principales librerías de inteligencia artificial y machine learning que se utilizan en Python, pues está desarrollada por Facebook. Pero bueno, en este momento lo que Facebook necesitaba sobre todo era una limpieza de cara. Entonces abandonó la marca Facebook y se centró sobre todo en el metaverso, a través de su de su rebranding, ¿no? Entonces aquí digamos que pierde un poquito la imagen de empresa puntera en términos de inteligencia artificial, aunque obviamente sigue desarrollándose y trabajándose con ella, pero, eh, pero digamos que la imagen que proyectan de cara al exterior empieza a centrarse sobre todo en el metaverso, que como ya sabemos, pues no ha ido demasiado bien. Y por último tenemos a OpenAI, que seguía haciendo avances. Presentaron ChatGPT, perdón, GPT-3 y DALI 3, ¿vale? Que no fueron increíbles los resultados que ofrecían, pero sin embargo, como podéis ver, ¿vale? O sea, Elon Musk comiendo pizza, pues no era lo más realista del mundo, pero sí que consiguieron llamar mucho la atención del público, ¿vale? Digamos que estaban ahí siempre en los medios. Y además, internamente, ya estaban trabajando en 2022 en las primeras versiones de GPT-4. Dentro de las demos que hacían, hicieron una demo ante Microsoft, que como ya habéis visto, pues eran uno de los principales inversores, y fue muy impresionante los resultados que obtuvieron. De hecho, llegaron a pasar un examen de biología de los de más alto nivel que había en aquel momento. Luego se ha especulado mucho acerca de por qué ese examen sí se podía pasar y en otros casos no, y si eso significaba realmente que podía razonar las preguntas o no, ¿vale? Pero más allá de eso, lo que sí es real es que impresionó mucho a, a Satya Nadella y a Bill Gates, que es
uno de los consejeros más respetados allí, obviamente, y, y decidieron incrementar su participación con 2.000 millones de dólares más, ¿vale? Esto les colocaba en algo así como el 49% de las acciones, pero aún sin posibilidad de voto en el Consejo. Y a todo esto hay que mencionar que no podemos olvidar que quién está recibiendo mucho dinero de todo esto. Estamos en 2022, se está saliendo de la pandemia y recordaréis que había una crisis del silicio. Pues esto estaba relacionado, porque de hecho todas estas compañías que se están formando y muchas otras que no hemos contado, están necesitando de crear enormes data centers de GPUs para poder entrenar y utilizar y explotar estas inteligencias artificiales. Están comprando muchísimo hardware para poder hacer esto, actualizándolo constantemente. Son data centers que cuestan centenares de millones de dólares. Y todo eso va a parar a Nvidia, que en este momento es quien lidera la producción de ese hardware. Y bueno, estamos en 2022 y aquí ya es cuando todo explota y se acelera sobremanera. Recordaréis que Darius Modey, que había abandonado OpenAI, había montado su propia compañía, Anthropic, y estaban desarrollando su modelo Claude y el bot, el chat Poe, con ese modelo. Bueno, pues a esto se querían adelantar precisamente OpenAI. Y para eso tenían que lanzar algo que pudiera ver el mercado antes de que Anthropic lanzase Claude. Y como no podían todavía lanzar el modelo GPT-4, aunque tenían trabajando a centenares de personas en ese modelo, pues deciden lanzar la versión anterior, el GPT 3.5. Pero claro, como no les va a dar tiempo a testearla, lo que hacen es que la testen los propios usuarios. Este modelo en ese momento se trabajaba internamente y es muy difícil trabajar con él, ¿vale? Tienes que tener ciertas nociones de cómo funciona la inteligencia artificial. Era algo así como trabajar a través de un API. Entonces, lo que hicieron en ese momento fue lanzar una pequeña interfaz gráfica que permitía simplemente secuenciar cadenas de texto e internamente parametrizaba todo eso y accedía a ese modelo, ¿vale? Digamos que hacer una interfaz que fuera de más fácil uso, aunque se perdían capacidades de afinamiento y ajuste y todo esto. Y eso fue ChatGPT 3.5. Era simplemente el cliente web que permitía testear el modelo 3.5 que estaban lanzando de manera anticipada, digamos. Pues fue un bombazo, como ya sabéis, ¿vale? La viralidad fue absoluta, empezó a haber conversaciones a todos los niveles públicos, apareció en todos los medios y programas. En un día lo habían utilizado 1 millón de personas y en unos pocos meses más de 100 millones de personas. Para que nos hagamos una idea del crecimiento y el interés que despertó, aquí hay una gráfica donde podéis ver cómo evolucionaron hasta el mismo nivel de 1 millón de usuarios otras plataformas. Netflix en el 2000 tardó 3 años y medio en llegar al millón de usuarios, ¿vale? Instagram en 2010 tardó 2 meses y medio. ChatGPT lo hizo en 5 días, ¿vale? Entonces, fue increíble el bombazo que pegó y eso, pues obviamente ha tenido un impacto en los medios súper importante que ha hecho que el hype se dispare hasta lo absurdo y estemos con IA hasta en la sopa. Que eso no quiere decir que no sea por un buen motivo y que no tengamos, que no haya una base para que todo esto tenga interés real. Pero es verdad que sí que nos tiene que obligar a distinguir el grano de la paja, digamos, que hay mucha especulación también, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué ha pasado desde entonces. Vamos a ponernos en febrero de 2023, ¿vale? Estamos tan solo en febrero del año siguiente. Si no recuerdo mal, ChatGPT salió en noviembre de 2022, no lo sé, creo que por ahí. Eh, pues en febrero tenemos que Microsoft, con la tecnología de OpenAI, decide cambiar los pilares de Microsoft usando la IA. Lo que van a hacer a partir de entonces es pivotar para implementarla en todos sus productos, ¿vale? A nivel de ciberseguridad,
a nivel de buscador en Bing, que lo quieren convertir en una especie de respondedor de preguntas, y transformar toda la propuesta de Office a través de agentes de Copilot. ¿Vale? O sea, internamente están trabajando en transformar completamente todo, implicando a la IA en todos los procesos de su tecnología y de su compañía. Esto era privado, pero es cierto que obviamente este tipo de cosas se saben y en Google intentan adelantarse. De hecho, el mismo mes, en febrero, creo que incluso el mismo día que se hizo el comunicado de Microsoft de Bing, eh, pues en Google se corrían para poder anunciar su siguiente avance en inteligencia artificial. Y hablaron de BART, que era su modelo principal, ¿vale? Digamos que la evolución de Lambda. Bueno, ¿qué pasó? Pues que en una compañía que están habituados a trabajar con muchos sistemas de control antes de dar una charla, acelerar tanto e intentar adelantarse a los competidores les hizo cometer un error importante e incluyeron en el material publicitario una errata que había generado el modelo. Eso hizo que la gente, pues aparte de convertirlo en meme, empezase a poner en duda la capacidad de BART frente a la tecnología de OpenAI. Y las acciones de Google cayeron de forma bastante importante después de esta presentación, ¿vale? Lo que hizo que Google pues tuviera que recoger cable y posicionarse otra vez un poquito a la defensiva y a esperar a tener las cosas más preparadas porque no podrían permitirse un segundo error de este tipo. Por su parte, en aquel momento lo que anunciaba Bing Chat de todos estos cambios de pilares fue únicamente Bing Chat, que era la incorporación de los copilots en su navegador. También en Facebook, este avance, esta amenaza de que otros se pusiesen muy a la cabeza, pues, y ante sobre todo el hecho de que Google de repente había perdido su corona, ¿vale? Que estábamos hablando de la compañía puntera que hasta ahora había liderado todos los avances, y estábamos en un momento en el que de repente OpenAI se les adelantaba, pues Facebook lanza Llama. Llama es un modelo distinto a los demás porque es un modelo abierto. Su intención era llegar a los laboratorios, a los científicos, a los académicos y que a través del desarrollo con modelos de llama, pues se empezasen a posicionar, digamos, en aplicaciones verticales que al final, en volumen, fueran mucho más importantes que unas pocas muy grandes, ¿vale? Entonces, lo que querían era llegar ofreciéndolo a todo el mundo. Esto no era del gusto de Zuckerberg, que no le gusta hacer las cosas abiertas, pero fue el movimiento que decidieron hacer finalmente. Y no solo eso, sino que también empezaron a intentar posicionarse como que la IA estaba en el centro de su compañía, que no, ya dejaban un poquito de lado el tema de los metaversos, que parece que no estaba dando los resultados que esperaban, y empiezan a decir que no, que sí, que la inteligencia artificial es de hecho el core de toda su estrategia. Y por otra parte tenemos a otras muchas empresas, académicos y personas de renombre que en este momento, asustados por los avances que se están haciendo sin control, digamos, y de lo que eso podría significar para la sociedad, pues se posicionan en contra de estos avances y piden a los modelos más avanzados, en realidad aquí estaban hablando de forma velada sobre todo de GPT-4, que paralicen su actividad al menos durante un periodo de 6 meses para estudiar las consecuencias de estos modelos en la sociedad y también para dar tiempo a que exista una competencia justa. Una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces aquí hay de todo. Aquí está DeepMind, aquí está Elon Musk y aquí hay gente como Steve Wozniak o el escritor y filósofo, creo que es, porque no sé qué es. Me he leído algunos libros suyos y son increíbles, pero no sé muy bien cuál es su carrera profesional, Yuval Noah Harari. El caso es que hay mucha gente, digamos, asustada o preocupada por lo que puede significar esta carrera armamentística en torno a la inteligencia artificial sin control.
¿vale? Porque teniendo en cuenta que esto había pasado en noviembre, estamos en febrero y están todos pegándose por lanzar las cosas lo antes posible y, como ha demostrado Google, sin los adecuados sistemas de control. Lejos de frenarse, lo que ocurre es que en noviembre de 2023, o sea, ya ocurren cosas del mismo año, ocurren avances y contraavances. El propio Elon Musk, que había firmado esa carta, anuncia que habían estado trabajando en sus propios modelos de inteligencia artificial. O sea, parecía que estaba en contra de los avances y, sin embargo, tenía el suyo propio, que es Grok, que se alimenta con la recién adquirida X, antes Twitter, y que por lo tanto, sobre todo, se destaca por su capacidad de analizar información en tiempo real. Aunque tiene otras cosas, como por ejemplo el hecho de que no se le ha hecho un rebalanceamiento para que no tenga sesgos o sea políticamente correcta. Lo que quiere decir que os imagináis las barbaridades que puede llegar a soltar. Pero por otro lado, digamos que da la realidad de lo que está alimentada. Tiene algunos usos interesantes, distintos al resto. Eh, Luego tenemos a OpenAI, que en este momento estaba también atravesando un momento difícil. Esto salió muy en las noticias, así que vamos a ver un momento fue más o menos lo que sucedió. Y es que la junta directiva de OpenAI decidió, sin previo aviso, de la noche a la mañana, expulsar a Sam Altman del consejo. ¿Por qué? Pues precisamente se le criticaba el haber estado manipulando la conversación, el haber estado mintiendo, ocultando información, en torno sobre todo a la sociedad con fines de lucro con la que se estaban recibiendo las inversiones. Y que, como ya hemos visto antes, pues no estaba muy alineada con el propósito original de OpenAI. Sin embargo, lo que ocurrió es que el equipo se posicionó a favor de Sam Altman y amenazó con irse con él. Y en ese momento, encantado de la noticia, Satya Nadella habilitó el edificio de LinkedIn en San Francisco, lo vació para que todo el equipo se viniera a trabajar con ellos y ficharlos a todos, porque aquí lo que tenemos sobre todo de fondo es una guerra con quién se queda con el talento y con los nombres, porque con ellos viene la tecnología y los avances. Y no hizo falta, desgraciadamente para Satya, porque lo que ocurrió es que finalmente los que se marcharon fueron los del consejo y Sam Altman se hizo con el control de OpenAI. También en ese movimiento Microsoft pasó a formar parte del consejo, aunque simplemente como asistente. Podía estar presente, pero seguía sin tener capacidad de voto. Y Satya Nadella, que la verdad es que es un tipo inteligente, no parece ser que no acaba de fiarse de San Alman tampoco, porque lo que hizo a continuación fue fundar un nuevo departamento especializado en la inteligencia artificial, para el que fichó a Mustafa Suleyman, volvemos al inicio, y, y también empezó a invertir en Europa, en Mistral, que es una compañía que está trabajando en un modelo de inteligencia artificial eh, fundado por exmiembros de Meta y de DeepMind y que es nuestra principal iniciativa europea a nivel de modelos de inteligencia artificial, que por cierto, todos coinciden en que estamos un poquito retrasados. Y bueno, esos han sido los movimientos hasta ahora, ¿vale? Entonces, cuál es la actualidad? Pues la actualidad ahora mismo, al menos hasta hace 2 meses, es esta. Tenemos, por hacer un poquito de resumen de tiempo, bien, perfecto. Tenemos a Microsoft, que tiene la capacidad de utilizar la tecnología de OpenAI, forma parte del consejo, está informado y lo puede integrar totalmente dentro de sus pilares estratégicos, que tiene acceso a tecnología poniendo huevos en distintas cestas, como puede ser en Europa, y tiene su propio departamento también súper avanzado en este sentido. Y que está utilizándolo para meter Copilot en todas sus herramientas, ¿vale? Lo que significa que están haciendo una apuesta fortísima por la tecnología y que probablemente a día de hoy es probablemente la que vaya a conseguir mayores avances a nivel global, general, por la cantidad de usuarios que tiene, a través de todas sus herramientas y del sistema operativo, por supuesto. Luego tenemos a OpenAI, que es quien maneja y dirige esa tecnología que a día de hoy es la puntera a nivel técnico.
¿vale? Que está teniendo problemas internamente porque no para de tener conflictos precisamente porque nació para algo que, entre comillas, han incumplido, ¿vale? Porque se suponía que toda la financiación que recibiesen era para que lo que se generase fuese abierto y a disposición libre de las personas que lo quisiesen usar, y sin embargo, lo que está ocurriendo es que lo están utilizando de manera lucrativa. Y aún así, como son líderes tecnológicos, pues están cerrando constantemente acuerdos con todo tipo de compañías, sobre todo con editoriales y empresas que les van a proporcionar datos para seguir alimentándola y haciéndola aún más potente, ¿vale? Porque una de las cosas, por ejemplo, en lo que existe controversia es que para poder llegar al punto en el que están, han tenido que scrapear muchísimo contenido que de manera ilegítima, ¿vale? Porque han consumido información de artistas sin consultarles, sin pedir permiso, no sé qué, y bueno, hay muchísimo debate que daría para una charla entera y no me voy a meter. Tenemos a Google, por supuesto, que lo que destaca sobre todo es en la cantidad de cabezas pensantes que tienen ahí, porque como hemos visto desde el principio, han sido los pioneros a través de las compañías que han adquirido y tienen a gente que han sido los padrinos de la IA, ¿vale? Entonces tienen a los mejores. Sin embargo, no están siendo capaces de convertir eso y además su imagen se ha visto muy dañada con BART. Así que han hecho una redefinición de lo que tienen y han cambiado a Gemini. Eh, es interesante que conozcamos Lambda, BART y Gemini porque al final son evoluciones de una tecnología que se va consolidando, pero que, igual que en el caso de Microsoft, pues ha ido siendo una tecnología hasta confluir en el Copilot, que ha tenido varios nombres por el camino, ¿vale? Pues que veamos que no es algo nuevo, que no es algo distinto, o sea, sí es nuevo y distinto, pero quiero decir que no es una tecnología alternativa, sino que es al final la evolución. ¿Vale? Y aquí el problema que tiene Google, sobre todo, y que no tienen las otras, es que al hablar de modelos que trabajan sobre todo con texto y que permiten hacer consultas y obtener respuestas personalizadas y adaptadas al usuario, estamos entrando a competir con su principal negocio, que es el buscador, ¿vale? O sea, parece que el futuro de las búsquedas en Internet pase precisamente porque no hagas una navegación a la página donde está la información, sino que directamente el modelo de inteligencia artificial te ofrezca la respuesta que estás buscando. O incluso en el futuro se anticipe a tus necesidades y te dé la información antes de solicitarla. Claro que eso ya sería como el futuro futuro. Pero ¿qué pasa? Que el negocio principal de Google es precisamente el buscador y todo lo que sale de ahí. Y tienen que canibalizar su negocio para poder sacarle el máximo partido a su tecnología. Entonces aquí digamos que hay como un problema de cómo balancear para no matar su principal negocio, no ponerlo en riesgo y al mismo tiempo no quedarse atrás en la explotación de los Search GPTs estos, de los motores de búsqueda generativos. Entonces, bueno, aquí tienen un dilema que de alguna forma se subsanará o otras compañías se lo acabarán comiendo porque no hay no hay pocas soluciones que ya empiezan a ofrecer esto. De hecho, la propia OpenAI tiene un Search GPT. Y bueno, luego tenemos a Facebook, por ejemplo, que es otro de los gigantes tecnológicos, que ya ha lanzado la tercera versión de Llama, ¿vale? Y que cada vez está siendo más usada. Se está poniendo en una posición bastante privilegiada a través de estar instalada en numerosos casos de uso, ¿vale? No es tanto una sola solución que lo explota, sino que es un modelo fundacional que cualquiera puede integrar en sus soluciones. Por lo tanto, pues está llegando ya digo, a laboratorios, a universidades y a través de eso a soluciones de usuarios más pequeños o particulares incluso, ¿vale? O sea que, y el crecimiento es notable, así que está bien posicionado. Y como ya decía, también otra cosa que han anunciado es que van a centrarse en la inteligencia artificial, ahora sí, dejan un poquito al lado el metaverso y van a meter inteligencia artificial en WhatsApp, en Instagram, Messenger y Facebook. Además del uso interno que hagan de ella. Así que, nuevamente, igual que Microsoft, se centra en integrar la inteligencia artificial en todo, en todas sus herramientas y todos sus procesos. Algo que tú también deberías hacer.
Y luego tenemos a Elon Musk, que anunció Grok, que se alimenta con los datos de X, que tiene también a Tesla, que está consumiendo imágenes, millones de imágenes por segundo, y trabajando con ellas y entrenando con ellas. Así que está sobre todo avanzado si hablamos en cuestión de visión por computación, ¿vale? A diferencia de los demás que están trabajando sobre todo con texto, en Tesla lo que tenemos es visión por computación, porque su principal material son las imágenes que captan los vehículos autónomos que están repartidos por todo el mundo. Y eso probablemente les conduzca a un escenario en el que sus principales avances estén en el ámbito de la robótica. ¿Vale? O sea, aquí es donde probablemente tengan mucho que ofrecer, porque están trabajando con modelos en tiempo real y con modelos de visión por computación. Hace poco presentaron el Optimus este, que parece que va a ser la bomba, aunque como casi todo lo que hacen, siempre se descubre que en realidad era un hombre disfrazado, ¿no? Bueno, no es tan sencillo, pero sí que es verdad que muchas de las funciones del Optimus que se ha presentado en la presentación, si no lo habéis visto, eh, estaban asistidas por control remoto, no era totalmente autónomo, ¿vale? Entonces, bueno, uno no sabe dónde, dónde están realmente los avances que se han hecho y cuánto hay de autonomía en el bicho, pero es cierto que probablemente el futuro pase por aquí en algún momento. Y en ese sentido, sus modelos probablemente estén muy avanzados. Y luego no nos podemos olvidar de que existen otros lugares y otras empresas igualmente gigantescas, como por ejemplo Baidu, donde tienen su propio chat GPT, que es ErnieBot, que es prácticamente igual de potente que el modelo de OpenAI. Tenemos en China otros casos también, como el de Alibaba, que tienen el Tongyi Qianwen AI, que no sé cómo se pronuncia, pero es también otro de los modelos súper importantes. O Tencent, que es otra de las grandísimas compañías de allí, pues tienen el Hunyuandit, que también es otro modelo igual. O sea, quiero decir, no nos estamos centrando sobre todo en Estados Unidos porque es lo que nos llega la tecnología a la que aquí tenemos más acceso. Pero esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿vale? Y con modelos que no se quedan atrás. Y además, en China, están apostando sobre todo por el tema del hardware, porque por un lado es donde más chips se producen, ¿vale? Y por el otro, porque han habilitado fábricas completas para empezar a anticiparse a la demanda de robots que pueda haber en el futuro, ¿vale? O sea, es verdad que cuando esto se demande, pues a lo mejor la tecnología está mucho más allá, pero sin duda alguna los low cost los van a haber producido ellos, porque ya están fabricándolos, tienen más reservas que nadie. ¿Y qué pasa con otras compañías que deberían estar aquí? No he hablado, como por ejemplo Amazon. Bueno, pues Amazon en realidad ha estado un poquito en la sombra, amistado con todos, digamos, porque lo que estaba haciendo sobre todo es habilitar centros de datos para ejecutar estos procesos. ¿Vale? Porque claro, todo esto se tiene que ejecutar en algún sitio. ¿Y quién pone el hardware? Estas grandes compañías las ponen, pero si tú te coges un modelo de llama y lo tienes que ejecutar, no lo puedes ejecutar en tu equipo a un nivel eficaz. Tiene que ser en un lugar donde tenga la capacidad de hacerse. Entonces Amazon, como empresa cloud, está proporcionando estos centros de ejecución. Pero es verdad que actualmente está empezando a meterse más. De hecho, algunos inversores no están de acuerdo, pero están, por ejemplo, comprando empresas. Y una de ellas es precisamente Anthropic. ¿Vale? Que han hecho una inversión de 2.000 millones y medio en Claude, que es la empresa esta que nació de OpenAI. Y están, por lo tanto, intentando también tener su particular evolución de la inteligencia artificial o su implicación y su capacidad de decisión. No se están quedando solo en proveedores de hardware. Y luego tenemos a Apple, que la verdad es que no ha anunciado nada muy interesante. Sí que tienen una inteligencia artificial. Hace poco anunciaron cómo la van a integrar en todo su ecosistema y es atractivo. Pero hay que tener en cuenta sobre todo que Apple no destaca, o a ver, aquí hay muchas opiniones, pero no suele ser realmente pionera. Lo que suele hacer es una experiencia de usuario muy buena alrededor de cosas que ya estaban hechas. O sea, ocurrió, no, sus móviles no eran los primeros teléfonos móviles. Sin embargo, la experiencia era disruptivamente distinta y mucho mejor. Su primer ordenador Apple le pasaba lo mismo. No era el primero,
pero sí que la experiencia de consumo era muchísimo mejor. Entonces, es probable que lleguen en algún momento, si siguen su trayectoria, con algo así, ¿vale? Con una experiencia que sea realmente atractiva y fácil de usar para el usuario y lleguen a un tipo de audiencia concreta con mucha fuerza. Eso es en cuanto a las grandes empresas, pero ¿qué pasa con los expertos? Pues también están muy posicionados. Tenemos a Jan LeCun, por ejemplo, que ya hemos visto que es uno de los pioneros, que básicamente considera que la inteligencia artificial que hay actualmente es una basura, ¿vale? Que realmente no es una inteligencia artificial general y no tiene visos de serlo nunca. Que la línea de trabajo para alcanzarla debería ser otra, que básicamente lo que hace es reproducir patrones a un nivel muy complejo pero que no puede aprender nada que no se le haya enseñado antes, que no tiene capacidad de razonar, que no tiene capacidad de memorizar, por ejemplo, de comprender realmente el contexto. Entonces, no cree que eso sea el primer paso, lo que hay actualmente para encontrarla. Otros, sin embargo, como Geoffrey Hinton, opinan no lo contrario, porque no habla realmente de los mismos términos, pero sí que la forma en que se vaya a explotar la inteligencia artificial le preocupa en el sentido de que no están habiendo controles suficientes para impedir, por ejemplo, un impacto grave en los empleos o en las desigualdades económicas, ya que quien tenga acceso a esta tecnología, que va a ser muy cara, pues obviamente estará muy por encima en capacidades de quienes no tengan acceso a ella. A medida que vaya ganando terreno en nuestra vida, pues encima eso se hará más grave. Y eso le preocupa y de hecho ha abandonado Google, si no recuerdo mal. Eh, bueno, y luego tenemos a otras personas que hablan pues, de otros términos. Por ejemplo, hablan de futuros utópicos o distópicos que se van a conseguir próximamente. Gracias a la cooperación con la inteligencia artificial, pues habrá que trabajar menos, nos podremos dedicar más a una vida hedonista y otros que opinan lo contrario, que realmente la inteligencia artificial se va a quedar con aquellos trabajos que nos gustaban, entre comillas, los trabajos creativos, de inspiración, de generación de algo, y nosotros vamos a estar trabajando para la inteligencia artificial, refinando sus resultados, porque tenemos que asumir que seguirá cometiendo errores. Entonces, realmente, digamos que la parte bonita la hará la inteligencia artificial, que es la parte del nacimiento de las ideas, y luego nosotros trabajaremos en que sean funcionales y que estén bien. Hay de todo, ¿vale? En cuanto a los empleos, es una de las cosas que más preocupa, más se reprocha. Y igual que he dicho que en los primeros comités éticos que se hicieron en DeepMind, este fue uno de los asuntos críticos. ¿Qué iba a pasar con los empleos? Y cuando haya unas tasas de desempleo enormes, ¿quién se iba a hacer cargo de esas personas? ¿Vale? Que se decía que tendría que ser Google, pues Sam Altman, por ejemplo, ha estado haciendo experimentos de tapadillo para ver si esto era viable y cómo funcionaba, ¿no? Y una de las cosas que hacía era tener como nóminas fijas en algunas personas y luego estudiar cuáles eran las repercusiones que había tenido en sus vidas y en su salud. Bueno, todo esto está muy interesante. Se sale un poco del tema, pero quiero que veáis cuáles son las preocupaciones, cuáles son los posicionamientos, ¿vale? Y que veamos que no todo está tan claro, ¿vale? Que hay quien dice que lo que tenemos ahora mismo realmente no es una tecnología que vaya a evolucionar hasta donde se aspira a que llegue, y hay quien, sin embargo, está preocupado porque independientemente de si llega a ese punto o no, pues las consecuencias son reales y hay que empezar a trabajar en las medidas que hay que tomar para prevenirlas. ¿Más desafíos que tiene? Pues el primero de ellos es la rentabilidad. Yo cuando hablo de la IA siempre me recuerda un poco a los primeros móviles, que yo recuerdo que te los regalaban prácticamente comprando productos de comida. Te comprabas un paquete de algo y te venía un móvil chiquitito para que lo empezases a probar. Y la gente no sabía ni lo que era aquello. O te regalaban una tarjeta SIM con una cierta cantidad de llamadas. ¿Para qué? Porque parece que lo que ocurría es que se estaba intentando generar una necesidad, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay un poco de eso, porque realmente la inteligencia artificial parece ser que es muchísimo más cara de lo que se está pagando por ella. Entonces, ¿quién está pagando lo que cuesta la inteligencia artificial? Porque cuando miles o millones de usuarios utilizan ChatGPT de manera gratuita, aunque haya límites de uso, eso lo está pagando alguien.
Pues hay ciertas preocupaciones con eso y se supone que se van a hacer más eficaces los sistemas, de manera que van a ser más bajos los costes, pero también es verdad que es probable que suban los precios a medida que la demanda se consolide. Algunos datos curiosos, pues ChatGPT, por ejemplo, tiene un coste diario, según se estima, de alrededor de 700.000 dólares. Esta noticia es un poco antigua, seguramente ahora sea muy superior, ¿vale? Porque de hecho habla en esta noticia de que incluso podría ser mayor en el GPT-4 y ya vamos por el 4O. O sea que... Y no solo a nivel de coste de computación, electricidad, etcétera, sino que también la electricidad tiene un impacto en el medio ambiente, ¿vale? A nivel energético es un desafío. Ya se está hablando de la necesidad de abrir estaciones de energía nuclear para poder alimentar a esto y ya hay planes para hacer en algunos casos, se ha empezado a hablar de ello. Y también, por ejemplo, en el medio ambiente, el impacto hídrico que puede tener. Se hacía por ahí una equivalencia que decían que alrededor de 100 preguntas equivalían a un litro de agua, solo para refrigerar los centros de datos necesarios para el procesamiento de esas preguntas. 100 preguntas, ¿vale? O sea, estamos hablando de que esto no es para ponerse contento si te abren un data center en tu pueblo. Em, Desafíos de los que ya hemos hablado, como por ejemplo el desplazamiento de los empleos. Se han hecho algunos estudios para ver realmente con la tecnología actual, porque no estamos hablando de la que pueda haber en el futuro, cuánto se podría desplazar y por ejemplo se habla de que en el 23% de los empleos sería rentable sustituir a una persona. Hablando de empleos que son sensibles, ¿vale? No de todos los empleos del mundo, sino de empleos que podrían ser reemplazados. Por ejemplo, pues una persona que pone un ladrillo no puede ser reemplazada por una inteligencia artificial porque la robótica no está en ese punto. Pero una persona que se dedica a hacer edición, o sea, editorial de noticias, por ejemplo, pues probablemente un traductor, probablemente. ¿Vale? Entonces, ya estamos hablando de que hay un 23% de los empleos en los que, según un estudio, es más rentable usar una inteligencia artificial que una persona. Y claro, eso preocupa porque es una cantidad importante. Es verdad que el estudio venía a tranquilizar diciendo que no era tan grave como lo que se estaba hablando, pero personalmente el 23% me parece suficientemente alto como para tenerlo en cuenta. Eh, una de cada 5 personas o más. Eh, Luego otras preocupaciones que hay es qué pasa con la acreditación y con de las cosas que se están usando para construir estos modelos. Al final están explotando los contenidos que han generado otros, ¿vale? Pues noticias, textos, blogs, ilustraciones, todo tipo de cosas. Y luego lo ofrecen a través de una pasarela, que son estos modelos y estos agentes, que realmente tiene el beneficio, todo va hacia la empresa que lo ha puesto en marcha. No se retribuye al autor original. Y esto va a pasar con sitios web y con todo tipo de cosas. Entonces también hay que tener en cuenta qué va a pasar con el contenido de Internet y las implicaciones que tiene en la creación de contenido nuevo, por ejemplo. Si al final la inteligencia artificial solo va a generar contenido a partir del que ha generado otra inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Y muchos otros desafíos, que no voy a parar en todos ellos porque nos llevaría todo el día, pero básicamente, por ver los principales, pues se habla de la desigualdad, ¿vale? Ya que va a ser relativamente cara y que necesitas el acceso a la tecnología y que quien la tenga va a tener unas capacidades muy superiores de consulta y de operativa frente a quien no la tenga, pues va a haber mucha desigualdad, mucho enriquecimiento de unas compañías frente a otras, de quienes proveen esta tecnología, de quien la utiliza. Hay problemas de sesgos que vienen de los algoritmos, ¿vale? Tanto si se realizan ajustes en los modelos como si no. Porque si tú tienes un modelo que no está bien balanceado, pues estás dando una realidad en la que, por ejemplo, a lo mejor está respondiéndote con un estereotipo que puede ser muy perjudicial. Pero si lo manipulas, pues también estás alterando a lo mejor la realidad de la respuesta, ¿vale? Entonces, es muy delicado el problema. Hay pérdida de privacidad.
para poder alimentar estas inteligencias y utilizarlas, hay que recopilar más datos de los usuarios, hay que incorporarlas a los modelos y, además de filtraciones que pueda haber derivado de ello, hay más facilidad para analizar individuos. Entonces, eso puede ser un problema para nuestra privacidad. Los ciberataques se van a volver más peligrosos porque esto tiene una capacidad de automatización de procesos muy complejos muy elevada. Va a haber mucha dependencia de la inteligencia artificial. Si nos empezamos a confiar y a utilizarla habitualmente, pues habrá que algunas habilidades humanas se dejarán de desarrollar al nivel que se venía haciendo hasta ahora. Por ejemplo, el talento nuevo no va a empezar a trabajar ilustrando si ahora va a hacerlo a través de un prompt que le genera el borrador de lo que va a querer hacer, ¿vale? Entonces, digamos que va a haber partes que no se van a entrenar tanto, o al menos eso es lo que dicen algunos expertos. Va a haber limitaciones creativas. Si aprendes sobre todo de patrones previos y eso es lo que utilizamos en nuestro flujo de trabajo, pues va a ser más difícil crear soluciones innovadoras, o al menos va a haber menos veces en las que eso ocurra, o a problemas en los que no existe un patrón al que se haya enfrentado anteriormente. Los derechos de autor, que ya lo he comentado. Un problema gravísimo va a ser el de la información falsa, ¿vale? Los deepfakes, por ejemplo, que van a ser cada vez más difíciles de identificar. Va a haber inundación absoluta de contenidos autogenerados que van a parecer reales y que van a estar adaptados a quien los lea. Entonces va a ser muy difícil poder distinguir la información falsa y contrastarla. Eh, Hay problemas a nivel legal en el sentido de que es difícil definir incluso quién es responsable de qué, ¿vale? Recuerdo una charla de uno de los abogados que están trabajando para el marco legal de la IA en Europa, que decía que tienen que definir qué es actor o qué es ser responsable, porque claro, ¿quién es el responsable de algo que se ha creado a partir de la respuesta de una inteligencia artificial? El dato original con el que se entrenó, que fuera falso, el del proveedor que proporciona esa inteligencia artificial, el del fabricante del modelo que entrenó esa inteligencia artificial con ese dato, o el del usuario que no ha contrastado la información antes de emplearlo. Es muy difícil. Y además no existe una trazabilidad de dónde vienen esos datos porque estos modelos suelen ser muy oscuros. Em, y también hay que tener en cuenta que si usamos la inteligencia artificial, en la actualidad hay muchísima controversia y hay gente incluso opuesta a su uso. En algunos escenarios, utilizar la inteligencia artificial puede suponer que te cancelen, como dicen los jóvenes en Internet, porque está muy mal visto, sobre todo en temas de arte y cosas así. Y ahora, con toda esta información, pues juzgad vosotros. Vamos a ver un poco lo que es la tecnología que hay actualmente. ¿Vale? Lo que tenemos de verdad en el presente, lo que podemos usar. En 2014 teníamos estas caras, ¿vale? Las que veis aquí a la izquierda. En 2017 los modelos de inteligencia artificial ya son capaces de generar una cara como la derecha. Claro, en 2014 no asustaba, en 2017 empieza a asustar y la gente que se pone en contra empieza a hacer chistes, a criticar el estado de la inteligencia artificial buscando detalles cada vez más difíciles de identificar, pero que resultan muy curiosos, como por ejemplo los dedos de las manos, ¿no? Se ha oído hablar mucho de las manos que hace la inteligencia artificial, porque era obvio un error que cometían todas constantemente. Pero ya, fijaos que hay que irse a los dedos de las manos. Y vamos a ver que incluso eso empieza a superarse y hay que ir a cosas más finas cada vez, ¿vale? O sea, la evolución es importantísima. Voy a trabajar aquí sobre todo con imágenes porque gráficamente se entiende mejor que si nos ponemos a analizar textos, ¿vale? Pero digamos que viene a reflejar lo mismo. Claro, eso era en 2017, estamos en 2024, existen influencers que están generadas con inteligencia artificial y que las compañías pagan por poner anuncios con ellas, ¿vale? Esto, por ejemplo, es Lil Miquela, es esta de aquí, ¿vale? Y Blauko es otro que es un influencer masculino virtual. Claro, aquí hay una cosa importante. Fijaos en la sexualización que tienen estas imágenes, ¿vale? A eso es a lo que me refería con las implicaciones que puede tener la inteligencia artificial a niveles
más o menos sutiles. En este caso, se está empleando o sea, estamos teniendo una persona que no pone pegas, estamos teniendo una persona que no tiene vacaciones, que va a estar siempre disponible para hacer lo que se le pida, ¿vale? Va a estar totalmente vinculada a los principios de la compañía que haya detrás pero que a la vez está reflejando una realidad que no existe. Está proyectando un tipo de estética que no existe. Entonces, imaginaos el impacto que esto puede tener en los jóvenes que empiecen a tener estos referentes, ¿vale? Y fijaos también en la sexualización que puede haber en todas estas cosas, como siempre, que se ve reflejado incluso en los seguidores. Si no estoy muy equivocado, porque no estoy muy al día de influencers, pero este creo que es uno de los más grandes que hay a nivel masculino y este de los femeninos. O sea, para que veáis la diferencia que hay. Claro, todo esto es muy grave, ¿vale? O sea, quiero decir, hay que tener en cuenta. Y sin embargo, está totalmente aceptado. Esto es una colaboración de BMW con Lil Miquela, ¿vale? O sea, que te quiero decir, no sé cuánto habrá pagado BMW por esto, pero está ahí. No, no es una anécdota. Generar estos modelos, generar estas imágenes, generar estos textos, porque cuando ya te digo que aquí pongo imágenes como referencia porque son más fáciles de entender en qué punto de evolución estamos, pero realmente lo mismo se aplica a la calidad de los textos, ¿vale? Para que tengamos la analogía. Hasta hace poco veníamos todos trabajando con Photostock o otras bibliotecas de imágenes de stock cuando queríamos meterlas en nuestros estos y teníamos que adaptarnos a lo que había. Buscábamos a algún fotógrafo que se le pagaba un pequeño fee por descargar su imagen o se le ponía una atribución. A día de hoy, la realidad es que eso no se hace, ¿vale? Generas una imagen con una de las miles de bibliotecas que hay, bueno, miles a lo mejor no he pasado, pero cientos sí, para generar imágenes. En tiempo real le pones un prompt con lo que quieres y tienes una imagen que más o menos se adapta a tus necesidades, que puede ser suficiente en muchos casos, en otros a nivel profesional obviamente no, aunque sí pueden ser una base y que se ha alimentado esas otras imágenes y sin embargo a esas personas no les está llegando nada, ¿vale? Pero centrémonos sobre todo en la facilidad con la que se pueden generar estos catálogos de imágenes. Lo he estado buscando, pero no lo he encontrado, una noticia antigua en la que hablaban de la velocidad a la que Photostock había alcanzado su tamaño de base de datos y a la velocidad a la que había alcanzado Léxica, que es una de estas también, pero generadas por inteligencia artificial. ¿Vale? Y era abrumador la velocidad a la que se había superado el volumen de imágenes que contenía. Porque claro, cada vez que alguien escribe un prompt te genera 5. Entonces esto, de hecho, las webs de stocks ya han empezado a incorporar también imágenes de inteligencia artificial, lógicamente, porque no se van a quedar atrás. Tú generas un prompt, te genera la imagen. ¿Que no te gusta? La editas un poco. ¿Que te gusta el estilo pero quieres darle una vuelta? Le das a Open in Editor y puedes ajustar ciertas cosas, que ahora veremos un poco, ¿vale? O puedes reajustar el prompt, ¿vale? Y trabajar, digamos, con la base que ha sido hasta afinarla. ¿Que te gusta la imagen que ha hecho otra persona? Te copias el prompt, la lanzas cambiando lo que quieras para que en lugar de coches de juguete sean animales de juguete y así, ¿vale? O sea, te quiero decir, generar imágenes es, es, es muy fácil y fijaos ya la calidad con la que está dando. Si te pones a ver el detalle, obviamente aquí habrá problemas. Los legos de las hojas no son todo piezas que encajen. Eh, Esto no sé ni siquiera qué es. ¿Vale? Las piezas no son del todo cuadradas. O sea, hay todo tipo los bultitos de los Lego, pues obviamente no están situados uniformemente y alineados. Pero la idea general de la imagen es suficiente para muchos casos. O sea, esto ya es suficiente para lo que se hacía en muchas ocasiones. No hace falta tener a un profesional que te monte el Lego para hacerle la foto. La idea te la proporciona. Claro, ¿qué supone esto? Democratizar muchos procesos. Si a estos sistemas de prompts les añadimos otras cosas que te permitan darle cierto control, como por ejemplo esto que estamos viendo aquí, pues puedes a través de estas herramientas tener unos resultados semiprofesionales en unos pocos segundos y que no estás contratando a un profesional que lo haga. Ahí venían las preocupaciones que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo se está haciendo un boceto
de los colores y la posición y los principales elementos que forman una imagen y mediante una transferencia de estilo y otras estas cuestiones que hay por detrás, ¿vale? Junto con un prompt que se le da para que sepas lo que quieres que represente, pues tienes una imagen que se ajusta a la posición y al formato de lo que tú estabas buscando. Eso de controlar los resultados, fijaos aquí como de una imagen a otra, creo que no puedo, no puedo elegir el segundo. Pero bueno, fijaos cómo cambia el estilo mucho cada vez que escribe algo, ¿vale? O sea, en la primera cara y la última no se parecen. Y eso es precisamente una de las cosas que a día de hoy pues dificulta más el uso de este tipo de cosas, que es que las imágenes, mira, esta cara de aquí, esta otra no es la misma. Entonces, imaginaos que estéis haciendo un libro ilustrado, pues obviamente estas caras no sirven porque el personaje no es el mismo siempre, ¿vale? Mantener esa coherencia entre las imágenes requiere control. ¿Vale? Cada imagen que generemos tiene que tener memoria, digamos, de lo que estaba ocurriendo anteriormente. Y ya se está empezando a conseguir bastante. Aquí, por ejemplo, los personajes tienen cierta consistencia. ¿Vale? Aquí ya empiezan a parecerse unos a otros. Estamos teniendo personajes que respetan el estilo de Pixar, el original, y además se adaptan al estilo de Breaking Bad, que creo que es lo que está intentando representar de fondo. Y es verdad que hay problemas con las físicas de las cosas que ocurren, con el movimiento, todo parece a cámara lenta, ¿vale? Pero es el punto en el que estamos actualmente y fijaos cómo se ha llegado a avanzar desde las imágenes en blanco y negro de 2014. Esa coherencia, esa consistencia se está consiguiendo cada vez mayor. Ahora mismo todavía hay muchos problemas con esto, es un desafío que está sobre la mesa, ¿vale? Y ocurre igual, repito, en texto, ¿vale? Mantener la coherencia del mensaje, que tú estés hablando una cosa y de repente la inteligencia artificial no te salga por otro lado, es una de las cosas más desafiantes ahora mismo. Y en el modelo GPT-4o, por ejemplo, se ha trabajado mucho en eso para que la memoria sea muy amplia y de hecho si empecéis a escribir conversaciones muy largas, pondrá algo así como refrescando memoria, que básicamente lo que está haciendo es acudir a resúmenes del texto anterior para incorporarlo al contexto de los últimos mensajes. Y bueno, como decía, modelos cada vez más refinados. Hace un año o 2 años ponías un apretón de mano según la inteligencia artificial y te encontrabas algo tan loco como esto, que a mí personalmente me da un poco de grima, la verdad, no sé por qué, pero era lo que había, ¿vale? A día de hoy, mediante los modelos de otros sistemas que hay para controlar, como ControlNet fue uno de los primeros, por ejemplo, para poder controlar dónde se posicionan ciertas partes de la imagen, pues se ha empezado a conseguir imágenes como estas, ¿vale? En esta imagen, venga, jugad. ¿Cuál es real y cuál no? Intentadlo. Os doy unos segundos para que las examinéis. ¿Cuál creéis que es real y cuál no? Esta imagen está generada eh, hace poco, creo La- que es de este año. Yo digo que la de la izquierda. Tú La de la dices que izquierda es la real. La izquierda la real. de Yo también. la de la izquierda real. Sí, yo Vale, también. vale. ¿Alguien dice que es la Es de la que, derecha la es real? que si la de la izquierda fuera real, no lo estarían Yo digo preguntando. que la derecha es la real. Yo Venga. también. Yo también. Yo también has puesto una trampa. Aunque el Yo creo fondo, que el la de la fondo Has de puesto la una trampa. de. Me gusta, has puesto una trampa. Porque has puesto una trampa significa que he puesto una más difícil que otra. El, ¿Sabes? Yo O el creo que la de sea, fondo la izquierda de, no es el real. fondo de la derecha es raro, es como muy virtual, pero, Las, pero yo creo la- que es una las Yo dos trampa. digo, falsas. No, no, yo yo digo creo que que la la de la derecha es izquierda Las no dos es real la falsas. porque las real. sombras no son La sombra del coherentes. micro de la izquierda es rara, esa, por ejemplo. vale, vale. Las dos Por falsas. La eso, de por la eso en la derecha. derecha no, La no de la hay derecha micro. es la de la IA porque todo está racializada. No. La de la derecha, si nos fijamos, tiene aquí en la pulsera algo que mucha gente, porque esto fue un desafío que se lanzó en Twitter, la gente sospechaba que era una IA, porque de repente esto que ha pasado aquí con la pulsera, ¿sabes? Pero en el vídeo original, la pulsera tenía un hilo de nylon y por lo tanto eso no era el problema, ¿vale? Es simplemente un defecto de que la cámara no lo captó. Sin embargo, la de la derecha, nos tenemos que ir a detalles como este texto, por ejemplo, el patrón de la estructura del micrófono. ¿Vale? La sombra, que es verdad que es muy pronunciada, aunque bueno, habría que ver la fuente de luz, pero es verdad que llama mucho la atención y probablemente sea un error. ¿Vale? Pero fijaos que ya escribe Google. No sé si habrá alguna ciudad con un nombre tan largo, ¿vale? O si lo de atrás tiene algún sentido, porque esto parece que es una charla TED, pero mal escrito. Pero, pero fijaos que nos estamos yendo ya a que es capaz de reproducir el logotipo,
a través de algún pro en el que le han puesto, yo qué sé, que una chica está haciendo una ponencia de Google, ¿sabes? Yo qué sé. Y nos tenemos que ir a eso, ¿vale? O sea, la chica de la izquierda está hecha por inteligencia artificial, ¿vale? Me Por quedo cosas como loca. esta. La chica de la izquierda está hecha por inteligencia artificial, la que se mueve, ¿vale? O sea, es increíble donde estamos actualmente. Esto es Heigen, es una plataforma donde tú puedes crear un agente virtual para dar charlas sin darlas tú. Básicamente le pasas un texto y un avatar con tu cara, pues lo reproduce con tu voz, con tus gestos y con tu rostro, ¿vale? Lo que vas Uno a de hacer en los... el siguiente seminario, ¿no, Manujo? ¿Qué? Eso será lo que hagas en el siguiente. ¿Cómo que Y en lo que En haga el yo teoría en que el no lo siguiente está siguiente? haciendo seminario. ahora. En el siguiente seminario, digo. Ah, Que sí, será sí. Es que, claro, es lo que dice Cocera. ¿Quién te asegura que no soy yo? Pero, pues uno de estos dos tipos es real y el otro no, ¿vale? Yo personalmente no sé quién es quién, pero es curioso, cuanto menos, el resultado que ofrece. Y creo que vosotros lo estáis viendo a cámara lenta porque Teams reproduce con un frame rate muy bajo, pero si queréis luego bajaros las diapositivas y verlo en tiempo real, es muy alucinante, ¿vale? Se puede coger, igual que hemos hecho antes con la imagen esta de la hechicera azul, que íbamos dibujando un boceto, puedes coger y disfrazarte un poco cutre y trasladar eso a un estilo. Haces una transferencia de estilo a una película de ciencia ficción y imaginaos lo que esto significa para el cine independiente o a otro nivel para abaratar costes en la producción de efectos especiales. Si esto lo unimos a la capacidad de ajustar el contenido que vamos a tener incluso en el futuro, probablemente en tiempo real, a la persona que lo esté viendo, a mí me recuerda un poco al capítulo de Black Mirror, que no recuerdo cómo se llama, que es una chica que ve una serie en Netflix que va de ella misma, porque hacían la serie adaptada a la persona que lo estaba viendo. No sé si era muy bien así, pues no me acuerdo, pero, o sea, van un poco por ahí los tiros. Eh, un momento, porque acabo de oír un ruido raro. Vale, pero sigo conectado. Que he oído un ruido de Teams y pensaba que me había caído. Vale, o sea, esto es bastante increíble, pero no sé por qué no pasa. Aquí, vale. Tenemos, por ejemplo, combinando todo esto, se pueden conseguir cosas mejores. Con Krita Diffusion, que vale para dibujar y rellenar con inteligencia artificial ciertas partes de la imagen. Y otros modelos, ¿vale? Si mezclamos modelos y creamos una cadena de un flujo de trabajo con todos ellos y los entrenamos adecuadamente, podemos empezar a hacer cosas como esta, ¿vale? Donde creas a una persona que no existe a partir de un boceto, le das con modelos LoRa y todo esto, le das el estilo que tú quieres y luego con otros modelos le puedes trabajar la iluminación, el volumen, ¿vale? Los gestos y luego con el modelo de Heigen hacerlo pasar por una persona real, por ejemplo, y que sea el avatar para tu película o tu persona al frente de la compañía para que tenga la imagen que tú quieres que represente en las charlas, ¿vale? O sea, a mí personalmente me parece alucinante el punto en el que estamos. No solo con imágenes, esto no lo vais a poder ver, pero me tenéis que creer. No lo oís, ¿verdad? No. No, no digo No, tío. nada. Un segundo, por favor. A ver si consigo... ¿Alguien se acuerda de cómo se compartía el audio? Sí, cuando le das a compartir pantalla tiene un check. Arriba Vale, del o sea todo, que que... al lado de compartir contenido pone incluir sonido. Pero ya no puedo. Tienes que descompartir y volver a compartir. No, entonces no lo voy a hacer. Os lo creéis, pero este de aquí, es Alberto hablando perfecto inglés en una charla, Para el vídeo y ¿vale? ponlo. Sabía Por- yo que por ibas a favor. tocar. Páralo y por favor. ponlo. Para la Lo tenemos que compartición y escuchar. ponlo. Es Alberto con su voz hablando perfecto inglés. Es verdad que si lo veis, Yo lo quiero ver. notaréis... Pon la URL del vídeo ahora mismo. Sí, sí, luego lo paso. Es que no quiero pararla esta para que la grabación esté completa. Y Pero le lo ha tenéis puesto ahí le disponible. ha puesto camisa también. Le No, ha la puesto camisa la tenía y todo, puesta él. sí. Increíble. No No, llevaba los, un los quechua. tirantitos, eso que.
Vale, pero esto si lo veis, veréis que los labios no están sincronizados porque no he pagado para generar este vídeo. Lo he hecho gratis. Pero si pagas, además, te sincroniza los labios con el audio. Hostia, mira, Sergio Alcalde. Este no sabía que estaba aquí, pero seguro que está hablando inglés también porque lo traduje todo. Vale, entonces, no solo con las imágenes, no solo con los textos, ¿vale? A nivel de textos, ¿qué podemos ver? Pues bueno, que existen prompts de uso general que son ya muy útiles y que te permiten igualmente pues reemplazar ciertas cosas que a lo mejor necesitabas a un profesional para hacerlo, o a un profesional o a un cuñado, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, si te está firmando el contrato de un banco que tiene 800.000 páginas y quieres saber por dónde te pueden venir los palos, pues tú le puedes hacer la pregunta, le aportas el PDF, ¿vale? Y a través de técnicas de RAT que exploran el documento, lo resumen y no sé qué, no sé cuánto, intentando siempre la mínima pérdida de información y contexto, pues le puedes decir cuáles son las 3 cláusulas que más te pueden perjudicar, ¿vale? Y aquí, bueno, he de decir que si esto es real, tampoco es que dé mucho miedo un contrato con BBVA, porque las cosas que hay son las normales, ¿vale? Pero se puede explorar un documento de una lectura muy difícil para que te dé una interpretación que cualquiera pueda entender, ¿vale? Este es el tipo de cosas para las que a nivel de texto ahora mismo está funcionando muy bien, ¿vale? Como para asistir a las personas a hacer cosas a las que normalmente tendrían que contar con alguien con más conocimiento que ellos. También para acelerar cosas. Por ejemplo, si quieres hacer una reclamación, pues hay veces que no sabes cómo redactarlo, qué información dar, no sé qué, no sé cuánto. Pues tú le pones tu caso tal cual y te puede generar el texto que tendrías que enviar o las acciones que tendrías que realizar para hacer la reclamación a la compañía. Traducir. Yo he traducido textos para un juego a japonés y utilicé el traductor de Google. Y no dio una, ¿vale? Me recuerdo que había un japonés haciendo capturas y riéndose en una plataforma porque le hacía gracia las traducciones. Y lo que hice fue traducirlo con ChatGPT, diciéndole que eran traducciones para un tipo de aplicación de ese tipo y que las tenía que traducir en ese contexto. Y se arregló completamente, ¿vale? O sea, el tío incluso me dio 5 estrellas. O sea, quiero decir, traduce a un nivel superior porque, a diferencia de otros traductores, mantiene el contexto general de la conversación o de los términos en los que se está produciendo. Para planificar vacaciones, tareas. Estos son ejemplos de prompts que podríamos utilizar a nivel general, ¿vale? Como usuarios en nuestra casa. Los cambios de tono, de ortografía, corregir la sintaxis, poner tildes, que yo tengo problemas con eso. Bueno, aunque me sabe mal gastar 1 litro de agua para poner unas tildes, así que no lo hago. Eh, para formación, para ensayar, ¿vale? Le podrías poner, por ejemplo, que te ponga a prueba, que te haga preguntas sobre temas de conocimiento general o algunos bastante específicos, porque está entrenado con datasets enormes. Entonces, realmente tiene conocimiento de muchas cosas. O ayuda para entender cosas complejas que a lo mejor tú le preguntas a alguien, te da una explicación, no la entiendes y te puede decir, vale, pues explícame, como dice aquí, la teoría de la relatividad, pero como si tuviera 5 años, por favor. ¿Vale? También para uso profesional, pues en la automatización de correos e informes. Podríamos hacer que en cada correo que recibamos tengamos una propuesta de respuesta donde hayamos alimentado con el correo que hemos recibido y el contexto de la operación de la que estamos hablando, ¿vale? Entonces ya tienes un borrador que en teoría te tendrías que revisar si trabajabas bien, a cómo está la tecnología actualmente, y que te ahorraría mucho trabajo. Para preparar acciones de seguimiento recordatorio. Si tienes una reunión y tienes unos apuntes y quieres saber, por ejemplo, qué pasos tienes que hacer a continuación, pues esto te puede ayudar a elaborar un plan de acción o, o planificar los pasos a continuación. Para descubrir patrones, por ejemplo, si quieres hacer una planificación
de algún tipo, pues le puedes decir, oye, mira, esta es la información que tengo, dime cuáles son los gastos más importantes, no sé qué, no sé cuánto. Es algo que a lo mejor una hoja Excel tardamos 10, 15 minutos en hacer, pero con esto te ayuda a señalar aquellas cosas en las que deberías poner atención primero y a lo mejor te ayuda a descubrir instantáneamente algo en lo que te puedes empezar a trabajar. O sea, siempre es una ayuda, no es que te vaya a garantizar que si no encuentra nada o que lo que haya encontrado te sirva, pero es un punto de partida que te ahorra toda la entrada a la tarea. A elaborar plantillas y borradores de presupuestos o de otro tipo de documento. Esto es algo... A ver, he puesto estos ejemplos porque me he ido a la primera página porque hay 800.000 millones de páginas con catálogos de prompts que puedes utilizar para X cosa, ¿vale? Entonces, estos son ejemplos que he sacado de una página que están en las notas de la presentación, si queréis la fuente original, pero que hay muchísimas otras cosas, ¿vale? Y aquí te venía como la plantilla de lo que puedes usar. Pero para elaborar plantillas, o incluso para ayudarte a escribir un prompt para hacer otra tarea, todo ese tipo de cosas te puede ayudar la inteligencia artificial, ¿vale? Para, para no partir de cero. Para negociar y argumentar, si tú le das eh, los problemas que te está presentando un cliente, por ejemplo, y los argumentos, pues te ayuda a trabajar los argumentos para orientar la conversación de un modo u otro, de manera que lleguéis a un acuerdo con el menor conflicto posible, porque la puedes hacer que no se posicione de parte de nadie, que sea una conversación justa y fuera de emociones, ¿no? Te ayuda a pensar, o sea, te ayuda a hacer como de árbitro. O a generar ideas y detectar oportunidades. Es verdad que decíamos antes que hay un problema en cuanto al nivel de creatividad que puede aportar, pero claro, es un nivel de creatividad y un problema a nivel general, a nivel de humanidad, porque lo que es a nivel particular, obviamente hay muchas cosas que ya se han hecho que a ti no se te van a ocurrir y que a través de la inteligencia artificial puedes acceder a esas semillas de ideas rápidamente. Tenía aquí, estas son ideas, por ejemplo, que se me han ocurrido a mí para aplicar en distintos ámbitos de actividad de Solusoft. Muchas son flipadas, porque yo apunto todo, ¿vale? Cada vez que se me ocurre una, la apunto. Porque en algún momento puede que la tecnología esté en el punto en el que sí podamos hacerlo, ¿vale? Entonces, yo la apunto y os invito a hacer lo mismo. Cuando tengáis una idea de algo que creáis que se podría mejorar a través de inteligencia artificial, sea una flipada o no, lo apuntáis y si podéis, me lo hacéis llegar, porque estamos trabajando precisamente en incorporar la inteligencia artificial a todos nuestros procesos cada vez en mayor medida y entonces ahí viene genial esta orientación que nos da vuestro día a día. Y siempre, siempre, siempre importante supervisar. Antes hablaba de que es igual de, bueno, no es igual de malo, pero es malo que existan inteligencias artificiales sesgadas porque están provocando aún más sesgo, están eh, pues, propagando y consolidando esas desigualdades, pero también es igual de malo a que se manipule la inteligencia artificial y se fuercen cosas que no son ciertas. Hubo un caso muy sonado cuando con la inteligencia artificial que sacó, esto creo que era la de Google, creo que era Gemini, creo, que le pedías que cuáles eran los padres fundadores de América y te sacaba personas de etnias que obviamente no eran las de los padres fundadores de América. O con el caso de los soldados nazis, ¿qué aspecto tenían? Pues oye, me temo que no, ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa? Que siempre hay que revisar la información, porque estas inteligencias artificiales incluso para corregir esta discriminación, pues a veces se mete sobre representación o otras formas de imprecisión que se van corrigiendo constantemente, pero al primero que le pase, pues se lo come. Una cosa también muy curiosa era que la gente preguntaba que les contase la historia de cuando Cristóbal Colón llegó en 2022 a América y te la contaba, ¿sabes? O sea, pues no se extrañaba. A día de hoy, si pones eso en ChatGPT, ya no te lo cuenta, te dice que te has equivocado, pero que si quieres se inventa una historia. O sea, quiero decir, constantemente se evoluciona y se afirma y se afina, pero hay que contrastar la información porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar el dato incorrecto. En ciencia también se está utilizando. Estoy hablando ahora de prompts que se utilizan en nuestra casa para cosas así, pero la inteligencia artificial es muchísimo más, ¿vale? O sea, la solución que se dio a la pandemia, por ejemplo, ya empleaba inteligencia artificial para poder estudiar distintas variaciones de las vacunas, evoluciones de los virus, etcétera. O sea, quiero decir que hay
cuestiones más serias que te haga un resumen de la película. Pero quiero decir que están ahí, ¿vale? Por ejemplo, actualmente pues se está utilizando para proyectos de cuidado medioambiental, para el estudio del espacio. eh, Se está tardando muchísimo menos en descubrir nuevos materiales, por ejemplo, en robótica para control de prótesis, todo tipo de cosas, ¿vale? O sea, hay muchísimo más. Y yo me he centrado en las cosas que podemos tocar nosotros en el día a día, pero no querría dejar de mencionar la importancia que tiene la inteligencia artificial a todos los niveles mucho mayores. Y hablando de trabajar con texto, para acabar, quería mencionar su uso en programación, porque nos dedicamos a eso principalmente. Es la- el petróleo de nuestra compañía, ¿no? El código fuente. Creo que le oí decir a alguien una vez, no sé si fue a Jorge. Eh, entonces, tenemos, por ejemplo, GitHub Copilot, tecnología de Microsoft, utilizando el modelo Codex originalmente. Ahora no sé si estaban usando ya OpenAI, no lo sé. Creo que es Codex, que es una variante de los modelos GPT que salieron de la 3, del GPT-3. Tendría que mirarlo, no lo sé, pero es indiferente. Lo que os quería contar es que GitHub Copilot es un asistente que está entrenado con los repositorios públicos de GitHub y entonces, pues a respuestas, o sea, a problemas habituales, pues sabe darte respuesta. Por ejemplo, sabe comentar el código, sabe implementar test unitarios, sabe explicarte el código que está haciendo. Si no lo entiendes, pues como decía antes, te lo puede explicar como si fueras un niño de 5 años. Puede autocompletar, pero no como hasta ahora, que ponías punto y te salían las funciones que contenía un cierto objeto, sino que te pones punto y analiza, digamos, la clase que estás escribiendo y es capaz de decirte lo que quieres hacer con ello y te proporciona también el código que vendría a continuación, todo el bucle que vayas a manejar o toda la función que vayas a hacer. Por ejemplo, si quieres hacer una lectura de un fichero de texto, pues te metería ya en línea por línea, el control del final del fichero y todas esas cosas, ¿no? Y mucho más, ¿vale? Porque a día de hoy está integrado con todo tu proyecto. Entonces, digamos que es capaz también de interpretar cómo te quieres comunicar con otras clases y cosas así. Incluso mantener cierta coherencia entre tu forma de programar en unas clases para que en el código que él te produce pues esté adaptado a tu estilo. No obstante, han seguido surgiendo otras aplicaciones, por ejemplo, Cursor AI. Cursor AI es un editor de texto que está totalmente integrado con algo como lo anterior. ¿Qué pasa? Que a través de esta mejor integración, pues la experiencia de uso es mejor también. En lugar de en el otro lado, que básicamente lo que te está haciendo es copiar y pegar bloques desde la gente hasta tu programa, hasta tus ficheros, pues aquí directamente estás trabajando editado en el integrador, en el editor. De forma que había gente que lo llamaba tap, 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 ¿vale? Que es que tú escribes el inicio de lo que quieres hacer y empiezas a pulsar tab y se va autocompletando el texto con todo el programa que se supone que quieres hacer, el que él está entendiendo. En cualquier momento, pues tú haces los ajustes y continúas pulsando tap, tap, tap y se sigue rellenando el programa hasta finalizar la clase o lo que él entienda que era tu intención. ¿Vale? Había una noticia por ahí que decía que hasta el cofundador de OpenAI estaba flipando con el futuro de la programación de tap, 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 porque ahora le llamaban así, ¿vale? Hay otras aplicaciones, por ejemplo Bolt o V0, que a mí personalmente me flipan, porque para hacer ciertos prototipos rápidos de algunas cosas, sobre todo de aplicaciones front, que es para lo que vienen valiendo, eh, pues hacen cosas muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, tú dices, ¿qué quieres construir? Te dice, ¿no? Y se parece mucho a ChatGPT. Y tú le pones aquí la solución que quieres que te construya. Claro, tampoco te puedes volver muy loco a día de hoy, pero fijaos lo que hice en 5 minutos, ¿vale? Me escribió Sonia. Te ha echado tu nombre, pero lo he dicho, pues está tu foto, así que... Hola, perdona, me explico un poco mal, ¿vale? Tenemos en GitLab un proyecto donde crean los issues de captación, se van registrando datos y queremos algún tipo de informe para ver en qué estado están las issues, ¿vale? Y le dije, vale, dame el enlace al proyecto. Me lo dio. Y yo fui y le dije, aquí en la caja esta, le dije, haz una aplicación que me pida un token de GitLab
que se descargue, porque no quería que lo metiese a hardcodeado, se descargue las issues de este enlace y muestre un gráfico de barras con las estadísticas de cada etiqueta, que añada los filtros de la fecha de actualización y al final una tabla con las issues que se están mostrando. Y me escribió esto, ¿vale? Te sale aquí a la izquierda una especie de chat donde tú puedes seguir haciendo cambios, conversando con él, pero esto está integrado con StackBlitz, que es una plataforma donde es un IDE online. Entonces por detrás te puede levantar el entorno y todo esto. Y de hecho, aquí a la derecha tienes una especie de editor donde tú puedes modificar el código, a diferencia de ChatGPT, que te da el código y tú lo tienes que copiar y pegar en tu entorno. Aquí tienes esta especie de editor con todos los ficheros del proyecto, ¿vale? Bastante bien organizado, debo decir, para ser código autogenerado. No tiene nada que ver con los autogeneradores de hace una década. Y te instala las dependencias, ¿vale? En el cloud. Le puedes dar a deploy, te lo lanza para que lo tengas disponible, ¿vale? Y aquí tenéis lo que me generó. Me generó para esa issue, pues todas las etiquetas y las puedes ver por el volumen que hay de cada una de ellas, con los filtros de inicio y final y mostrar solo las issues abiertas. Tienes las que están en la categoría IN, ¿vale? Porque le dije que me hiciera la clasificación por cada subcategoría. Entonces, te dice qué cantidad de issues hay en cada una de estas categorías que están consideradas IN, cuáles están en out y cuáles están en no sé qué. Está todo ahí, no quería hacer más capturas para no meter aquí en la presentación información que solo fuera del interés de Sonia, pero quiero decir que para este tipo de cosas, en pequeña tarea, pues es una raíz y tú ya si quieres te lo puedes llevar a StatBlitz y trabajar en la web o te lo puedes descargar y trabajar en tu ordenador y cuando quieras pues le haces el deploy. Le puedes pedir que te hagan distintos lenguajes, son todos de scripting, eso sí, porque para este tipo de cosas al vuelo pues obviamente son lo mejor. Pero puedes trabajar en Node, en Python, ¿vale? El front está hecho con React. Entonces, si conoces React y Node, pues imaginaos cuánto puede acelerar esto la construcción de ciertas soluciones rápidas que podamos necesitar, ¿vale? Pequeñas utilidades o el nacimiento de prototipos y cosas así. Hay investigaciones para intentar hacer esto mejor. Por ejemplo, se hizo un estudio que me gusta mucho porque me resultó muy curioso, donde creaban agentes para que se comunicasen e hiciesen todas las funciones que hay en una compañía, todas las funciones principales, ¿vale? Entonces, digamos que tenían una dirección general que determinaba cómo se comportaban todos, tenían una parte de codificación que básicamente escribía el código de lo que le llegaba de entrada, tenían una parte de testeo que sometía a testing esas, ese desarrollo que se había hecho, una parte de diseño que elegía qué se iba a hacer y una parte de documentación que documentaba el trabajo una vez finalizado. ¿Vale? Pues en este estudio se hicieron 70 proyectos con agentes hablando entre sí, ¿vale? El 86% del software que hizo se podía ejecutar perfectamente, no tenía errores. Es verdad que todos eran proyectos sencillos, ¿vale? En plan, era una compañía que creo que hacía juegos o algo así, la que habían simulado, y hacían el Pong y cosas de ese rollo, pero de forma completamente autónomo, ¿vale? Tardaba unos 7 minutos y el coste era por debajo de $1. Estamos hablando de lo que se puede hacer ya. Claro, esto dentro de una década, pues imaginaos si puede tener impacto en la forma en la que trabajamos, ¿vale? Esto eran las conversaciones que se producían. Había muy poca intervención humana, o sea, en algunos casos en los que se llegaba a un punto muerto, de estos 70 casos, pues una persona entraba en el chat como parte de los agentes virtuales y salía rompía el bucle, digamos, ¿no? Que se había ido por ahí. Claro, a mí personalmente me parece súper interesante. Y entonces, con esto, ¿quién gana dinero? Y ya con esto acabamos. Pues lo primero, los que ganan son los que fabrican los tornillos, ¿no? Los que ponen todo sobre lo que se soporta todo esto. Así que actualmente el que se está llevando la pasta, pues es Nvidia, sobre todo. AMD e Intel también,
porque también hacen esto, pero el líder, como veis en esta gráfica, sobre todo está siendo Nvidia, ¿vale? Fueron los pioneros con lo de CUDA y están el tope. Luego tenemos las plataformas cloud, donde todos los demás, el resto de los mortales, podemos ejecutar este tipo de entornos. Entonces aquí están Amazon, están Microsoft, están Google y está IBM. Cada uno con sus pros y sus contras, ¿vale? Y luego tenemos a las grandes aplicaciones que se construyen sobre estas plataformas usando esta tecnología. Y aquí hay que distinguir lo que son los modelos fundacionales, que son los modelos de los que hemos estado hablando al principio, ¿vale? Pues OpenAI, con el modelo GPT, o sea, OpenAI sería la empresa, con GPT-3, GPT-4 y todo esto. Lo diré, Claude, por ejemplo, el de Anthropic, son modelos fundacionales, son modelos que están entrenados con una generalidad de datos, una muy vasta, ¿vale? Y eso se puede especializar en distintos usos. Y esas especializaciones son las verticales con las que se construyen aplicaciones que son las que llegan al usuario final realmente, porque el modelo fundacional está bien para ciertas cosas, como por ejemplo ChatGPT es el acceso a un modelo fundacional, pero sí que es verdad que cuando quieres hacer edición de imagen se queda muy corto porque no te da herramientas. Si quieres hacer resúmenes de texto científico, se te va a quedar corto porque se va a inventar cosas. Necesitas un modelo que haya sido revisado y entrenado con documentación de abstracts científicos, con no sé qué, no sé cuánto, para hacer las búsquedas bien en su sitio. Vale, o sea, quiero decir, son verticales especializadas que se construyen sobre los modelos fundacionales. Y aquí es donde se puede entrar realmente a hacer una disrupción, ¿vale? En esas verticales, es encontrar la oportunidad de darle un uso a la inteligencia artificial, un uso específico que no sabemos que necesitamos, ¿vale? Tanto nosotros en nuestro trabajo del día a día como en los servicios que ofrecemos en la empresa que seamos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, me llamaba la atención esta noticia que en una encuesta decía que el 85% de los europeos no sabe cómo utilizar la inteligencia artificial. La oportunidad está precisamente en que no necesiten saberlo, sino en encontrar esos casos de usos en los que la inteligencia artificial es útil y aporta valor, ¿vale? Ahí es donde están las posibles disrupciones. Entonces, ¿qué se puede hacer con la IA? Pues tú puedes usar estos modelos fundacionales y estas aplicaciones que hay sobre los modelos fundacionales para mejorar la forma en que ganas dinero, pues, por ejemplo, acelerando la creación de contenido, puedes hacer arte y venderlo, si lo consigues, porque ya digo que está controvertida la cosa, que puedes generar noticias y tienes tu blog y con publicidad ganas más dinero que si no lo hicieses, ¿vale? O sea, hay usos que con la inteligencia artificial te ayuda a hacer un negocio. Pero de realmente donde está el real valor, el dinero de verdad, las grandes cantidades, es en encontrar esta oportunidad, ¿vale? Una aplicación, este landscape sería muchísimo mayor, ¿vale? Pero no he encontrado uno más gordo para hacer como el impacto de cuánto hay, ¿vale? Pero sería encontrar la vertical que satisface una necesidad específica a través de una verticalización, de un afinamiento de alguno de los modelos. Ahí es donde llegamos al público donde de verdad puedes hacer un negocio diferente. Hay inteligencias artificiales para todo, ya digo que no encontré el landscape, pero sí que hay varias bases de datos donde podéis buscar si hay una inteligencia artificial que haga lo que necesitáis, ¿vale? Pues hay varias, por ejemplo, hay una web que se llama There's an AI for that, que si tú buscas aquí, ¿qué quieres que haga? Pues yo qué sé, que te haga la receta de la semana. Pues buscas aquí y hay una inteligencia artificial entrenada para hacer dietas a ti, ¿vale? Entonces, es un lugar curioso para echar un vistazo. Si queréis automatizar alguna de vuestras tareas, pues aquí probablemente encontréis algo. Y ya está. Aquí es hora de empezar a imaginar cuáles pueden ser los usos que le podríais dar vosotros, en qué pueden entrar estas inteligencias artificiales a formar parte de vuestro día a día. Y luego, pues,
que trabajemos juntos en encontrar cuál es el modelo más adecuado, cuál es el proceso y el flujo de trabajo más adecuado, más seguro también, y para incorporar esos modelos a vuestro día a día y que tengan un impacto real. Entonces, ¿cuánto queréis adoptar estas tecnologías? Eso ya depende de cada uno, que es el que conoce cómo, pues eso, cómo puede mejorar su día a día. Y aquí es donde estamos, esperando a que lo pongamos en marcha. En el próximo seminario, lo que empezaremos a ver serán algunas de estas tecnologías. Empezaremos por ChatGPT porque es la líder y os voy a contar pues, sus pormenores, cómo le podéis sacar más partido, para qué usarlo y para qué no, que tenéis que tener cuidado y que no, ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a empezar a aterrizar para intentar que lo empecéis a utilizar realmente. Y no sé, me he quedado seco. Tenía aquí un vaso de agua y no he bebido ni un trago. Tengo la garganta Muchas gracias, Manujo. Muy divertido todo. muy divertido, vale, me gusta. Sí, Me la gusta la verdad que sí. definición. Gracias, MJ. Es una buena forma de explicarlo, sí. Muchas gracias, Manujo, tío. Pues muchas gracias a vosotros. Y ya sabéis, darle una vueltecilla, lo que se os vaya ocurriendo, lo ponéis en público en el grupo de Teams o me lo hacéis llegar a mí, ¿vale? Y vamos trabajando sobre eso, que esta parte mola mucho, la de imaginar qué podríamos hacer. Todas esas tareas que os cansen o que os lleven mucho tiempo, esas, os las quitáis de encima gracias a esto. Así que a ponerse en marcha. La presentación esta se puede descargar, ¿no? El PPT. Sí. Está en el issue. No sé si está en el issue, pero yo ahora os la paso aquí en la reunión. Ok. Muchas gracias, MJ, tío. Muchas gracias a Gracias. vosotros. Venga, Hasta luego. Muchas gracias, Cabero. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.